Mis amigos, aquí estamos nuevamente para presentarles su programa de la semana Analizando a través de Su Mundo TV, que se transmite por los canales 101 y 1101 High Definition de Claro, el canal 10 de Telecable Dominicano, canal 46 de Wintelecom, a través de todas las redes sociales y por una gran cantidad de cables de todo el país. Acompañándoles hoy el licenciado Freddy Aguas Vivas y nosotros, Ismael Reyes, para dedicarle el programa de esta semana a la suramericana República de Brasil, uno de los territorios más grandes del mundo, a pesar de que Brasil está ubicado en el sur del continente americano. 8.516.000 kilómetros cuadrados de territorio, donde vive una población de 214 millones de personas. Esto quiere decir que Brasil apenas tiene 25 personas aproximadamente por kilómetro cuadrado. La moneda de circulación nacional de Brasil es el real brasileño. Su economía es la economía número 13 a nivel mundial por el volumen del Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir que esa economía en el año 2021 alcanzó nada más y nada menos, como se diría en cibaeño, de 1.609 millones. 1.609 millones de dólares en un año para una población de apenas 214 millones de habitantes. Esta parte de América del Sur, que se llama Brasil, fue descubierta el 22 de abril del año 1500. Invadida. Por este señor que va a aparecer ahí ahora en pantalla, Pedro Álvarez Cabral. ¿Quién fue Pedro Álvarez Cabral, Freddy? Fue un expedicionario Nobel, novato en la navegación, que siguiendo el curso que había seguido Cristóbal Colón desde Puerto de Palos de Moguer de España, él quiso hacerlo desde Portugal, en virtud de que Europa se estaba encontrando con el problema de la ocupación de Constantinopla, lo que impedía el traspaso por el Bósforo a Asia a buscar las especias y a buscar la seda con la que se comercializaba en Europa y en el Medio Oriente. Entonces, don Pedro Álvarez Cabral se hizo a la mar y, al igual que Cristóbal Colón, cuando llegó a la Isabela, en la isla que después se llamó de Santo Domingo, ¿verdad? O que él le llamó de Santo Domingo, Colón se encuentra de chepa, como diríamos en cibaeño, con estas tierras. Pues eso mismo pasó con Pedro Álvarez Cabral cuando descubrió ese vasto territorio de Brasil que nuestro director va a poner otra vez de nuevo, y ustedes van a entonces a saber que el señor Pedro Álvarez Cabral desembarcó por Cota Azul de Bahía al momento que se encontró con este inmenso territorio, al cual en principio bautizó con el nombre de Terra de Veracruz. Pero los nativos llamaban a este territorio Pindorama o Tierra de Palmeras, debido a la gran vegetación que poseía Brasil. Freddy, ¿quiénes le llamaban 8.156.000 kilómetros. Un espectacular territorio que tiene Brasil. Comparado con Estados Unidos, que también tiene 8 millones de kilómetros, pero los 8 millones de Estados Unidos
la mitad se lo robó a México, le cogió más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados a México en la guerra de secesión. Pero Estados Unidos entonces, tiene 9.834.000 kilómetros, es decir, es un poco más grande que Brasil. Robado todo, pero es ahí. Rusia también tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. No. Usted siempre está atacando a Estados Unidos. No. Yo creo que usted tiene que dejar de atacar a Estados Unidos de esta manera. ¿Ese territorio era mexicano o no era mexicano? Sí. Era mexicano. Sí. Entonces, no más preguntas, señor magistrado. Bueno, entonces, mire, Brasil tiene la característica. Digo, parte del territorio, no todo el territorio. No todo, pero parte. Claro, lo perdió México en la guerra civil entre México una buena introducción, y Estados Unidos. Pero este Balbú lo que hizo fue a invadir, porque tú dijiste, cuando estaban los aborígenes ahí, los habitantes, los nativos, los habitantes autóctonos del Brasil, cuando esta gente llega, son ellos que le dicen que llegaron eso se llamaba Pindorama. Se llamaba Pindorama, sí. o Tierra de Palmeras. Ellos vinieron ¿verdad? a querer cambiar nombre, a poner, ¿con qué derecho tienen como que llegar siempre los conquistadores, a Freddy? un país? No, es que no es un problema de el derecho del conquistador. Conquistar la espada que trajeron. Ellos viven de una manera tan desarrollada y tan... Señores, nada más hay que ver la civilización azteca, la civilización maya, los desarrollos que tenían. Es más, muchos países de Europa no tenían el desarrollo que tenían esas civilizaciones. Pero bien, de lo que se trata es que, como tú dices, es un país inmenso. Brasil es prácticamente el país más grande de América del Sur y de América. 8.516.000 kilómetros cuadrados. Tiene Brasil. 1.000 millones de kilómetros menos que Estados Unidos. Pero es un gran país. Más o menos. No me haga hablar de nuevo de Estados Unidos y sus desastres, ¿verdad? Pero de todas maneras, Rusia tiene 17.100.000 kilómetros cuadrados. Sí, porque duplica el territorio de Brasil y de Estados Unidos. Todos esos campos helados se le anexaron a Rusia y hasta Alaska. La Siberia y todas esas cosas. Hasta Alaska para su tiempo, ¿no? Alaska lo vendieron en 14 pesos, pero vendieron Alaska también. Que mira, que más que decir Alaska, quizá habría que decir que Rusia era desde el este de Europa hasta el norte de América. Eso es lo correcto. Y así es, y es correcto. Y hay que decir que termina Europa en Rusia, porque luego de Rusia lo que viene es China, viene Asia y se mete Asia ahí prácticamente. O al revés, o Rusia termina en Europa. Bueno, de todas maneras hay algo que hay que destacar, y es que Brasil, como Brasil, realmente en términos étnicos, culturales, idiomáticos, no pertenece a América como América. O sea, Brasil es un continente. Brasil tiene características étnicas, características folclóricas, culturales del idioma, que lo diferencian del resto de la América hispanohablante. Entonces tú te pones a pensar que en América, los países de habla español, si tú sacas Belice y sacas algunos países, islitas que son inglesas y que son holandesas y que son de otros países, realmente América habla español. Pero Brasil no es hispanoamericana, porque no habla español. Sí, pero hay una razón histórica que, si me das el privilegio, podemos en consenso verlo, ¿verdad? Sí. Recuerda que en 1492, cuando Cristóbal Colón, el navegante genovés, delincuentico ese de genovés, al servicio de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, que empeñaron las prendas porque no tenían dinero. No, eso no empeñaron nada, olvídate de eso. Una charlatanería. Se hacen a la mar. Es importante quizás, Freddy, que ratifiquemos aquí que la única razón para que existiera lo que se conoce en la historia tradicional como el descubrimiento de América, que algunos pensadores, incluyéndote a ti, señalan que no hubo tal descubrimiento, porque eso ya existía. Hubo el encuentro con una civilización distinta a la europea. De dos razas, de dos civilizaciones. Perfecto. Invasión de una civilización a otra por la violencia con que llegaron y el grado de exterminio que sometieron a las razas indígenas. Bien, ahí tienes tú a Colón con el dedo
Sí. señalando, ¿verdad? Para la Isabela era que iba, no. Él ahí salió de Ahí no sale el grito que él digo, ahí, a robar con el él dedo parte de Puerto de Palos de Moguer para buscar un camino más cerca donde llegar a la India. Sí. Y se encontró con la isla de la Hispaniola, que la bautizó así, que también esta tierra tenía su nombre propio, se llamaba Quisqueya Sí. o Haití en ese momento. Pero regresemos al tema de Brasil. Brasil sí es un territorio, y vamos a pedir el mapa de Brasil de nuevo para que lo podamos ver. Brasil es absolutamente un territorio americano. Está en el sur de América. Es un continente, Ismael. Fíjate que todos los países del resto de América del Sur, entre todos juntos, no tienen ni el territorio ni los habitantes de... Pero es que el continente americano está conformado por el norte de América, el sur de América y las islas del Caribe. El centro de América. Pues está Centroamérica. Perfecto. también. Norteamérica, Centroamérica, El sur Suramérica y el Caribe. las islas del Caribe. Pero Brasil, tal y como vemos ahí en el mapa, fíjate que colinda con Venezuela, con Colombia, con Perú, con Bolivia y con Paraguay. Y con Argentina, porque Mientras- en la unión de las tres, en la catarata que hay de las tres naciones, se juntan Brasil, Uruguay y Paraguay. Perfecto. Entonces aquí tenemos un territorio Perdón, bañado, Argentina, Brasil. un territorio bañado por el Océano Atlántico. Una potencia terrible. Ahora bien, ¿por qué te digo que no es un continente? El continente es el continente americano, conformado, repito, por el norte de América, Centroamérica, Suramérica y las islas que están ubicadas en el Caribe. Ahora bien, ¿por qué Brasil habla portugués y no español como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y los demás países de América Latina? Precisamente porque es que Pedro Álvarez, en el año 1500, cuando se hace a la mar, lo hace para, al igual que Colón, a nombre de Portugal, que era una nación de navegación tan poderosa como España, tan poderosa como Francia y tan poderosa como Inglaterra, competían en los mares. Sobre todo porque Portugal empezó a usar el tráfico de esclavos y el traslado de capturar en toda África. Tú sabes que Portugal está ahí prácticamente con el estrecho de Gibraltar, tiene una cercanía física. España y Portugal están frente a África. En la península ibérica están frente a África, y entonces recogían esclavos en África, y en un acuerdo con ¿cómo se llamaba? Carlos III, el rey de España, deciden exportar 4.000, cada año 4.000 esclavos africanos para Santo Domingo, en un acuerdo que hacen el rey de España con el rey de Portugal. Pero hablemos de Brasil, porque dijiste para Santo Domingo, en este caso sería para Brasil. No, porque lo que pasa es que la recolección de esclavos empezó a funcionar en Santo Domingo, pero es diciéndote cómo Portugal tenía un poder vinculado al gobierno español. Pero permíteme que hagamos una precisión y confrontemos estas ideas, si tú quieres, públicamente aquí, frente a nuestro televidente. Nunca vino a Santo Domingo esclavo, vino al Santo Domingo francés. España nunca practicó la trata negrera. La trata negrera la practicaron los franceses en el Santo Domingo francés, que es lo que hoy es en un Haití. acuerdo que hacen Carlos III con el rey de Portugal, autorizó traer 4.000 esclavos más. Tú conoces la callecita de la Tarazana aquí en el puerto de Santo Domingo. En la calle de la Tarazana estaba la calle de los esclavos, que inclusive se hospedaban en un almacén que había ahí, depositaban ahí a los esclavos africanos que traían y los colocaban ahí. Cuando empiezan a carecer los indios, empiezan después del 1510 al 16, que empiezan a desaparecer los indígenas por el maltrato, el abuso, las enfermedades, la gonorrea, la peste que trajeron los españoles, empezaron a desaparecer los indígenas. Entonces se va sustituyendo el trabajo de los indígenas por el trabajo esclavo.
Vamos a Brasil entonces. Vamos a Brasil. Entonces en Brasil. Y vamos a Lula y a Bolsonaro, que son los tigres que ganaron las elecciones. Pero hay tiempo para eso. Yo pienso que en Analizando, como es un programa para gente que piensa, es importante aportarle refrescamiento de la historia a aquellos que la conocían y regalarle nueva data a aquellos que carecen del conocimiento de qué pasó con este territorio inmenso. La razón por la cual se habla portugués y no español en Brasil, te señalaba, es porque así como Colón, a nombre de la corona española, se hace a la mar y llega por la Isabela el 12 de octubre de 1492 a la isla que bautizó con el nombre de la Española, así también Pedro Álvarez Cabral, a nombre de la corona portuguesa, se hace a la mar con la misma intención de buscar un camino más cerca para llegar a la India, pero también se tropieza desde el sur de América con ese gran territorio que se llama Brasil, y ese contacto lo hizo por esa parte que se llama Cota Azul de Bahía, allá en el Brasil. De esa forma, Portugal entonces comienza a colonizar Brasil, como España comenzó a colonizar la isla de Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, y finalmente se fue al norte de América para hacer lo propio, iniciando por San Agustín, allá en el estado de la Florida, que fue España quien inicia la colonización. Pues bien, ubicando entonces a ese Brasil en el año 1500, por tu expresión, veo que tienes prisa en llegar a la historia política del Brasil reciente. Y yo quisiera decirte que no se puede llegar al Brasil reciente sin que pongamos el pie derecho, el primer pie, en el año 1964, que es un año donde la política brasileira hace una inflexión, por cuanto es ahí cuando se instala una dictadura militar que duró 3 años y que la encabezó Castelo Branco, este dictador que tú estás viendo ahí en pantalla. Entonces Castelo Branco se instala y somete a Brasil a un régimen terrible de 3 años hasta 1967, cuando finalmente se ven obligados los militares encabezados por él a establecer una institucionalización de Brasil con la aprobación de una nueva constitución civil que estableció el modelo de Brasil como un estado burocrático pero de tipo autoritario, sí, mediante el cual, oye bien, el presidente no era elegido por el pueblo, sino que era designado por ambas cámaras del Congreso Nacional, quienes aportaban a estos militares un poder casi absoluto, y esto se estableció así desde 1967 entonces y hasta el año 1978, cuando se celebran 4 elecciones parlamentarias en ese periodo y se eligen 4 presidentes, o se designan todos militares. Fíjate qué democrático era el Congreso brasileño. Sí, sí, muy democrático. Fíjate que no se permitía la participación del pueblo en este tipo de certámenes, porque los militares tenían el control de las cámaras legislativas. Esos legisladores salían de procesos espurios
y entonces ellos ponían a los legisladores que le diera la gana. Yo no sé si tú recuerdas en los años 60 y 70 cuáles eran los legisladores que salían en las cámaras. Balaguer siempre tenía el poder del Congreso, el control del Congreso. Y eso pasaba en Brasil, donde estos militares tenían el control absoluto del Congreso Nacional, y entonces iban sucediendo, un militar sustituía a otro y a otro, hasta, como dices tú, en el año 1978, cuando termina definitivamente ese proceso. Y traumático. Entonces, traumático y abusivo, además. Y criminal, porque había represión. Ya hemos visto en las fotos que han pasado cómo los militares tenían el control de las calles, disparaban a matar, enfrentaban las movilizaciones con disparos, con fusiles, con violencia y con represión. Entonces, fíjate que para avalar lo que tú estás diciendo, es increíble cómo yo desde el año 1967 al año 1978, casi 12 años, esa estructura parlamentaria que respondía a los intereses de la dictadura, porque eran dictaduras realmente hablando, ¿no? Sí, claro. Que tenían estos militares, pero ellos tomaron la bandera del nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo en Brasil. Y para asegurarse de poder llevar a cabo, ahí están, mira, en la fotografía, sí, todos dictadores del momento, son los dictadores. La sucesión de los dictadores que eran seleccionados y designados por un Congreso que respondía a la estructura militar, obviamente. Pero cuando esas protestas que veíamos en pantalla hace un ratito, ahí vemos los tanques, ahí está la gente hablando acerca que Brasil no será una nueva Cuba, que Brasil tenía que ir definitivamente a la democracia. Debo señalarte algo. Abajo la dictadura. Perfecto, debo señalarte algo. Y es que los pueblos, mientras más los reprimen, más fortalecen generalmente el espíritu de lucha hasta que obtienen definitivamente su independencia. Porque los dictadores, 11 años después, al igual que pasó en Chile, tuvieron que abrir definitivamente sus puertas hacia la democracia. Hay que decir que Lula da Silva empieza su liderazgo, llegó a los 11 años a Sao Paulo, su familia se trasladó a Sao Paulo, se crió con sus abuelos porque su papá y su mamá tuvieron problemas, y Lula llega a Sao Paulo como un niño pobre, con 11 años, lustró zapatos, o sea, limpiaba zapatos, hacía trabajos pesados, hasta que consigue un trabajo de tornero en una industria metalúrgica de Sao Paulo y se convierte en obrero. Si tú me das el privilegio, pero mira esa fotografía de Lula, sí, una fotografía muy elegante que tiene ahí colores de Brasil en la tu socio y amigo Lula. Pero antes de que tú me hagas la historia bonita del presidente Lula, permíteme el privilegio de que bajemos 2 escalones más que nos hacen falta en esta escalera, estableciendo, si me fuera tan amable, señor director, gracias por la fotografía. Mira, esa dictadura militar que fue derrotada finalmente por el movimiento democrático brasileño, tiene la ventaja de que es exactamente a partir del año 1985 cuando el Congreso pudo hacer la última elección de tipo directo, como lo hacían. La última que hicieron. Y ahí, en esa última designación, tuvieron que designar a un civil que fue Tancredo Neves, que fue el candidato del movimiento democrático de Brasil. Sí. Con el agravante de que electo Tancredo Neves, en el periodo de transición que era de 2 meses, murió y entonces tuvo que ser reemplazado por el famoso presidente José Sarney, cuya fotografía el señor director pienso que nos vas a ubicar. Entonces, al morir Neves, el propio Partido Democrático Brasileño, el movimiento, designa a uno de sus miembros, que fue José Sarney,
quien finalmente pudo asumir la presidencia de Brasil en 1985, poniendo fin así. Ahí está José Sarney. Sí. Fue un tremendo presidente, acometió grandes reformas, le dio de frente a los abusadores dictadores, reestructuró por completo el sistema constitucional brasileiro, restableció las libertades públicas y en 1988 dotó a Brasil de una constitución democrática que restableció el sufragio directo para elegir al presidente de Brasil, y en manos de este hombre que merece un aplauso. ¿Sabes por qué? Porque es a partir de ese momento, con las acciones de él, con esa transición, cuando comienza de manera definitiva y hasta el día de hoy la democracia brasileira. Fíjate que Sarney conduce de tal manera a Brasil que ya en las próximas elecciones, de forma democrática, el pueblo vota libremente y elige a Collor de Mello en el año de 1990. ¿Te recuerdas de Collor de Mello? Un joven frustrante, que Collor de Mello, elegante, ahí ya está viejito como diputado, que eso es una foto actual, pero Collor de Mello cuando llegó en el 90 llegó siendo un joven de 40 y tantos años y fue un fracaso total. Fue destituido por un proceso jurídico, lo hizo el Congreso. ¿Pero tú recuerdas qué fue lo que pasó? Bueno, había los actos de corrupción que fueron denunciados. Sí, es correcto, pero... Se denunció una cantidad enorme. Un hermano de él, ¿no te recuerdas? Sí, pero... Un hermanito de padre y madre, enojado... Míralo ahí, cuando subió a la presidencia. Ahí está con la banda presidencial. Parece un artista de cine, ¿verdad? 40 y pico. Sí, eso influyó mucho en un Brasil telenovelesco, que las novelas son el pan nuestro cada día. Sacarle a este actor de cine así, meterlo en una campaña electoral contra una pila de viejos despampanantes, el tipo arrasó con el voto de la mujer y de la juventud. Bueno, pero déjame decirte que el hermano de él, yo recuerdo, a pesar de que tú y yo estábamos todavía un poco jóvenes, ¿no? Jovencito, sí. Para 1992. Ya tú éramos cuarentones, ya déjate de cosas. Tú estabas ya con los 37 o 38 por lo menos. Entonces, un hermano lo denuncia a él por corrupto. Le hacen un impeachment, ¿recuerdas? Sí, el impeachment. Y entonces lo sacan del poder y lo sustituye Itamar Franco para completar los 2 años de gobierno. Itamar Franco sube al poder para completar el periodo que le faltó de 2 años a Collor de Mello. Entonces, ahí está Itamar Franco. Ahí está Itamar Franco, lo tenemos en pantalla. Este es un programa que analiza de forma privilegiada los casos. Por eso te decía ahorita, vamos a cubrir los 2 espacios más del escalón, ¿verdad? Sí. Para que vayamos bajando y llegaremos... Acuérdate que tenemos un par de videos pendientes, que no hemos pedido ningún video. Lo pondremos oportunamente. No te desesperes, que yo sé que tú estás loco por venir aquí a pontificar en beneficio de un ex fundador del partido de los trabajadores de Brasil, ¿verdad? Partido Comunista en principio, ¿verdad? Al que pertenecía Lula. Pues bien, después de Itamar Franco, tenemos otro proceso electoral en Brasil democrático. Y entonces, en el año 1995, se elige... ¿a quién? Enrique Cardoso. A Enrique Cardoso. Un gran presidente, fue moderado, fue un tipo de derecha, pero que hizo algunas transformaciones. Enrique Cardoso. Y gobernó Enrique Cardoso sus 5 años completo en Brasil. Completo, sí. Completo en Brasil. Hasta el año 2010. No. Sí, porque se reeligió. Él hizo una reelección. Del 95 al 10 estuvo Cardoso. Ya. Pero bueno, yo creo que de 1995, él entonces gobernó hasta el año 2000.
porque recuérdate que Lula da Silva sube al poder en el año 2003. 2003, porque gana en el 2002, pero es en octubre del 2002. Coge enero 1 del 2003 fue que subió al poder. Perfecto. Lula da Silva. Perfecto, y ahí entonces le hace la transferencia a Cardoso a Lula. Pues bien, mis amigos, y para que nosotros podamos entrar entonces en materia con respecto a Ignacio Lula da Silva, vamos a ver, señor director, un pequeño video que tenemos para darle base de fundamentación a los juicios que vamos a externar Freddy y yo, para que veamos de dónde viene y quién es Lula da Silva. Adelante, señor director. Luis Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Pero antes de llegar al Palacio del Planalto, su vida tuvo varios capítulos difíciles. Lula nació en Pernambuco el 27 de octubre de 1945. A los 11 años se mudó con su familia a Sao Paulo, donde se establecieron. Su actividad política inició junto a su hermano, que estaba ligado al Partido Comunista Brasileño. En 1975 fue electo como presidente del Sindicato de Metalúrgicos y luego de una represión sufrida junto a sus agremiados, 5 años después conformó el Partido de los Trabajadores, integrado por sindicalistas, intelectuales, políticos y líderes religiosos. En 1980, los metalúrgicos se fueron a huelga. El Estado intervino en la protesta y por primera vez Lula fue a prisión, donde estuvo 31 días. 2 años después, su partido tenía presencia en todo el país. En 1986, obtuvo un cargo como diputado federal y en 89, su primera candidatura presidencial. Tras la derrota en las urnas por presunto fraude, Lula promovió un movimiento nacional contra la corrupción y volvió a contender sin éxito por la presidencia en 1994 y 1998. Su presencia entre la clase obrera y campesina creció notoriamente, y en 2002, el 85% de los más de 170,000 afiliados al Partido de los Trabajadores confiaron en Lula da Silva para representarlos en la elección, que finalmente lo llevaría a la presidencia con 53 millones de votos. Su administración se enfocó principalmente en reducir los niveles de pobreza y desigualdad. Fue reelecto en 2006 y de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, solo entre ese año y el siguiente, la pobreza en Brasil se redujo 11%. En 2010 dejó la presidencia en manos de Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, a quien heredó un Brasil convertido en la 7ª potencia global, sede de la Copa del Mundo y de las Olimpiadas. En 2016, Dilma fue destituida de su cargo, acusada de encubrimiento en el desvío de recursos. Fue sustituida por Michel Temer, quien encabezó investigaciones por corrupción contra Lula, justo un año antes de las elecciones de 2018, en las que tenía la intención de contender nuevamente. Sin embargo, las pesquisas del caso Lava Jato lo acusaban de haber recibido sobornos, por lo que fue inhabilitado y condenado a 12 años y 11 meses de prisión. Esto le impidió competir contra el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, quien finalmente llegaría a la presidencia del país sudamericano. Lula estuvo preso durante 580 días, hasta que el 8 de noviembre de 2019, un juez determinó que su juicio estuvo amañado con la intención de impedirle regresar a la política de su país, motivo por el que fue liberado. 580 días preso injustamente por un expediente que aviesamente el gobierno de Temer le levantó a Ignacio Lula da Silva. Pero es una gran lección la que dio Lula da Silva. El de Temer y el de Bolsonaro, que cuando fue presidente, ganando por fraude, porque es una forma fraudulenta de sacar al competidor de circulación, entonces Temer le dio continuidad a los expedientes de corrupción, inclusive tuvo el descaro de que el ministro de Justicia de Bolsonaro fue el juez Moro. El juez Moro fue quien impidió que Lula compitiera con Bolsonaro. En todas las encuestas Lula ganaba las elecciones. Entonces la única forma de que Lula perdiera fue metiéndolo preso por 589 días y entonces viene el proceso de inhabilitarlo civilmente para que no pudiera ser candidato y entonces Bolsonaro gana unas elecciones amañadas, fraudulentas, espurias. Esa es la historia de ese proceso en ese momento. Bueno, de Lula da Silva, yo pienso que a pesar de el video que acabamos de ver,
Hay que reiterar que es un hombre que nació en 1945, lo que quiere decir que 77 años Sí. orlan hoy su vida. Sin embargo, ha vuelto al poder. De haber sido un obrero metalúrgico, un sindicalista progresista y un político que se ganó las simpatías de la gente del campo, de la gente de la ciudad, siendo un obrero, pudo conquistar intelectuales, Sí. profesores universitarios, estudiantes, empresarios, comerciantes de cierto nivel, profesionales de cierto nivel, y se proyecta en ese proceso, y en octubre del año 2002 gana la presidencia de Brasil en segunda vuelta, porque Sí. no ganó la primera vuelta, pero en la segunda vuelta una avalancha de votos lo lleva 61% al poder. en la segunda vuelta. La primera vuelta fue el 6 de octubre del año 2002 y la segunda vuelta se verifica el 27 de octubre y gana realmente las elecciones en segunda vuelta con casi un 62% del total de sufragios emitidos por el pueblo brasileiro. Sacó 52.400.000 votos para ese momento este señor. Y fíjate que hay una gran lección. Él había sido 3 veces antes candidato presidencial en el 89, Sí. en el 94 y en el 98 y había perdido. Había perdido, pero en todos esos procesos quedó en segundo lugar, en muy buena participación. La vez que menos sacó con 4% de los votos, pero luego él fue quedando en segundo lugar compitiendo con el candidato presidencial. Hay que decir que Lula en esos procesos pues fue ganando notoriedad y fue logrando un posicionamiento muy interesante. Hay una cosa, ahí tú lo ves con Dilma Rousseff en el triunfo que tuvo. Una guerrillera comunista una también. Guerrillera comunista. Pero Sí. Dilma, hay que decir que el lamento de Brasil era como 272 diputados sacaban a una presidenta del cargo que había sido electa por 52 millones de votantes del PT. Entonces, a Dilma le votó 52 millones de personas y la sacan de la presidencia 272 diputados en un juicio político. Pero mira, antes de que vayamos ¿Qué allá... resulta, pero Tani Bol? Ajá. ¿Por qué sacan a Dilma con un proceso jurídico? ¿Era ladrona? ¿Hizo algún...? No, porque hizo una transferencia de fondos de un capítulo de un ministerio a otro. Lo que se hace aquí normalmente, si salud le está sobrando unas partidas, se le traspasan educación y así. Dilma lo único que eso lo hacía Balaguer todas las semanas. Todas las semanas, cogía de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, para ajustar las finanzas públicas. Para eso se hace un presupuesto suplementario, pero no una señora honesta. Tanto Lula como Dilma Rousseff no tienen una cuenta de dólares en el extranjero, no tienen cuenta en los bancos de Brasil. ¿Tú sabes cuándo lo encontraron a Lula en sus cuentas para acusarlo de corrupción? 620.000 reales. 620.000 reales que él demostró que eran las conferencias internacionales que le pagan $50.000, $60.000 para ir a dar conferencias internacionales, y todas eran conferencias internacionales y tenía en su cuenta 620.000 reales. Le estoy hablando de $200.000, señores, la fortuna de Lula. $200.000. Entonces, tal vez fuera bueno decir, Freddy, que las razones por las cuales este hombre llamado Lula intentó 3 veces, en el 89, en el 94 y en el 98, ser presidente de Brasil y no pudo, es porque la gente le tenía miedo a su discurso comunista. Recuerda que él se inicia en la carrera política con su hermano, que pertenecía al Partido Comunista de Brasil. Y él mismo, el PT, era un partido socialista sin ningún tipo de remilgo para su convicción ideológica. Todos los partidos... El PT, fundado por Lula como líder principal, era un partido socialista y un partido... Acuérdate que Lula organiza, cuando está en el poder, organiza el Foro de Sao Paulo. Todos los partidos de los trabajadores
son comunistas. Pasaron a ser partidos comunistas pro Mao Zedong, eran pro chino, igual que aquí en República Dominicana. El Partido de los Trabajadores era un partido pro-chino también. Pero era marxista-leninista también, porque la teoría que integra al marxismo... Leninista no, marxista sí. La teoría que integra al marxismo... Pero el leninismo se negó por completo. Pero el leninismo era la integración de la clase obrera a los procesos revolucionarios. Eso fue lo que se llamó el leninismo, porque Lenin proclamó la revolución bolchevique como la revolución de los obreros, de los trabajadores, y entonces la formación de los partidos de los trabajadores era directamente proporcional a la cantidad de apoyo que recibían de Rusia para crear los partidos de los trabajadores, que eran los que iban a impulsar la revolución en cada uno de esos países. Bien, yo insisto en que eran marxistas porque el marxismo es un método de trabajo. Marxista, leninista, y entonces ahí, es lo que te digo, el leninismo le agrega a la teoría marxista, pero está Marx, Engels, Mao, y entonces tú vienes viendo cómo... Yo sé que le metieron a Stalin también, pero Stalin no cabe ahí. Yo sé que tú dominas bien el pensamiento comunista, eso es lo que tú eres. Y como comunista domina bien el proceso. Mira, algo importante, pero, antes que se nos vaya. Déjame decirte algo bueno sobre Lula. Y yo te voy a decir algo malo. Que fue inteligente Lula. Frente al miedo que despertaba su origen de provenir de un partido comunista, él hizo una carta que se convirtió en una carta famosa en Brasil. Y esa carta terminó siendo titulada Carta al Pueblo Brasileño. Sí. Y esa carta lo escribe él después de su derrota en el año 1998. Por esa carta es que él logra en el año 2002 ser electo presidente. Porque en esa carta él explicó una serie de factores y logró aliviar en cierto modo los temores, porque aseguró que él haría una transición hacia una economía abierta que beneficiara a todos los brasileiros. Pero además en el año 2002, cuando fue candidato y ganó, se hizo acompañar por José Alencar como su candidato vicepresidencial. Oigan bien, ¿quién fue José Alencar o quién era José Alencar en Brasil? El primer candidato vicepresidencial de Lula, un millonario empresario textil de Brasil que era a la sazón senador por Minas Gerais y que era miembro del Partido Liberal. Míralo ahí, porque usted a veces, en su intención de no permitir que yo explique los procesos históricos, me quiere impedir las cosas. Lo que pasa es que yo no se lo permito a usted. Si no lleva a este capitalista, si él no entiende que sin capitalismo no hay desarrollo, no hay poder, no hay nada, no lleva a José Alencar como vicepresidente, millonario empresario textil, se lo acercó para disipar el temor de que era un comunista. Ya le estaba diciendo, perdón, y aquí termino esa parte, ya le estaba diciendo que él aceptaba lo que había dicho el gran pensador venezolano don Rómulo Betancourt, cuando dijo que si un joven a los 21 años no había sido comunista, no tenía corazón, pero que si después de los 35 continuaba haciéndolo, entonces lo que no tenía era cabeza. Entonces Lula, y gracias señor director, Lula recupera el pensamiento de don Rómulo, se da cuenta que esa era la verdad, modifica su conducta, se alía con el capital y fue presidente de Brasil. Y no solamente presidente, un gran presidente de Brasil durante 2 periodos. El mejor presidente de Brasil, y va a ser de nuevo el mejor presidente de Brasil. Lo que pasa es que Lula tenía la convicción ideológica y siguió siendo un hombre con una convicción ideológica inquebrantable. Ahora bien,
tiene la cesera, la sensatez, la prudencia de entender cómo funcionan los pueblos, y lo que ha hecho China es decir, ok, vamos a usar el capitalismo como una fórmula necesaria para tener cómo producir riqueza, y esa riqueza vamos a distribuirla a los pobres. También hay un hecho que yo quería señalarte desde ahorita, porque es un hecho humano que quiero destacar. Lula da Silva, muere su esposa en el proceso, Marisa da Silva, muere en el 17, en el proceso jurídico en el que estaban metiendo preso a Lula. Cuando estaban metiendo preso a su marido, muere su esposa, de los sufrimientos, de lo que era el estrés que le provocó toda esa persecución, todos esos apresamientos, toda esa maldad, todo ese interrogatorio, toda esa maldad que desarrollaron esta gente. Y estando preso muere también un nietecito de él que él adoraba, un terrible, nieto, también muere estando Lula en la prisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ponme el mapa de cómo va América Latina, por favor, para que los derechistas empiecen a temblar temprano, ¿verdad? El que nos hacen aquí seña de que nos queda poco tiempo para el programa. Yo te lo decía. Porque bien, es que una hora de programa para lo que hacemos nosotros parecería muy poco, pero el canal aquí, debido a las grandes demandas que tiene de espacio para producir, nos han reducido. Vamos a elevar una queja a la administración, a ver qué pasa, ¿verdad que sí? Yo soy amigo del dueño, déjame ver si logro influenciarlo, a ver si nos dan unos minutos más. Señor director, pónganos el mapa, cómo va América Latina entre los sectores progresistas y los reaccionarios. Está roja América Latina. Mira cómo está América Latina. Desde la Tierra del Fuego, allá desde el Río Bravo, allá en Guatemala con Estados Unidos, en México con Estados Unidos, en el Río Bravo. Usted baja América Latina completa hasta la Tierra del Fuego, aquí en la puntica de Chile, y usted se va a encontrar con que los gobiernos son progresistas. Ya ese pensamiento retardatario. ¿Qué quiere decir la palabra progresista? Ese pensamiento retardatario de ustedes, los oligarcas, ya está quedando en un desfase total, y entonces mire cómo América va, cada país va girando hacia el lenguaje progresista, el socialismo. Pero contésteme la pregunta. Ese color rojo, ¿usted le gusta ese color rojo? Pero ¿por qué a usted le gusta tanto ese color rojo? Déjame hablar. Explíquele por qué al pueblo dominicano, donde quiera que nos está viendo. Porque a usted le encanta los rojos. ¿Por qué le encanta los rojos? Robert, hazte una medición de los 36 segundos que yo he podido hablar en el programa para que tú veas. Ese color rojo indica, ese color rojo indica el desarrollo que van teniendo las fuerzas progresistas. Solo Ecuador, que va a salir volando de ahí, desde que haya elecciones en Ecuador, se van de Ecuador y se van la gente de Panamá. Regresa Correa. Regresa Correa para Ecuador, regresa Correa sin ninguna duda. Entonces ya prácticamente América Latina, roja América completa. del Norte y América Central están rojas del pensamiento socialista del siglo XXI, del pensamiento progresista, de los sectores revolucionarios tomando el poder de manera en las urnas, en los procesos electorales. Muy bien. Estoy dejando 37 segundos ahí para que se desahogue. Mi compadre Freddy hoy me ha quitado todo el espacio prácticamente hablando, pero hay que dejar también que los comunistas se expresen. De todas maneras, me parecería que hemos tenido un gran programa dedicado a Brasil. Vamos a desear al presidente Lula que haga un gran gobierno en beneficio de esos hermanos latinoamericanos del Brasil. En la próxima semana estaremos con ustedes y vamos a tocar el tema de la República de Colombia, su relación con Venezuela y las implicaciones que eso tiene para el actual presidente de Colombia. Vamos a terminar, Freddy, este programa de la semana, como siempre lo hacemos, pidiéndole a Dios que bendiga a cada hombre y a cada mujer que han nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios siga siempre cuidando y protegiendo a la República Dominicana. Hasta el próximo programa. Amén.